¿Qué tal? ¿Cómo están? El Gobierno facilitará el acceso a 50.000 viviendas de la Sareb. Son aquellas de la sociedad que se creó para gestionar las viviendas de los bancos que fueron nacionalizados. Irán destinadas a los jóvenes por un precio asequible. Andrea Magdalena. Sí, con esta medida el Gobierno quiere facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y bajar así la edad de emancipación. Van a ser 50.000 viviendas en total en todo el país. Algunas de ellas se van a beneficiar de alquileres sociales y otras serán de nueva construcción. Los edificios con más de 40 años de antigüedad tienen que superar una inspección técnica para comprobar que siguen manteniendo las condiciones necesarias para ser habitables. Sin embargo, desde la pandemia, algunas comunidades de vecinos no se han presentado a esta revisión con el riesgo de ser multadas. Enseguida, más detalles. Las deficiencias más comunes son en últimas plantas que haya goteras, que haya filtraciones y luego por fachada también que haya humedades, que haya condensaciones. Se cumplen 3 años del asesinato de David Hernández, el joven de 18 años que fue asesinado junto a su casa de madrugada en pleno confinamiento. Aún se desconoce quién lo hizo y por qué. Su madre pide justicia. Si hay alguien que sepa algo o que se haya enterado de algo, que lo diga, que es la única posibilidad que tenemos de que se les coja, ya que por otras vías no lo hay. Cualquier comentario, cualquier frase que alguien diga y que crean que puede ser importante. Si superar un cáncer ya es un camino difícil, a muchos pacientes les ponen trabas en ciertos trámites, como pedir, por ejemplo, una hipoteca solamente por haber sido pacientes oncológicos. Piden derecho al olvido, que su enfermedad desaparezca del historial médico. Nos ofrecieron un seguro de salud, nos dijeron que no había problemas con las carencias, hasta que oyeron cáncer. Este estigma, que es recordar durante toda tu vida que has tenido esta enfermedad, desaparezca de tu historial. En la actualidad es muy difícil imaginar a jóvenes que no estén conectados diariamente a las redes sociales. Muchos aseguran que no pueden vivir sin ellas, aunque en el lado contrario, aunque todavía son pocos, ya hay una minoría que ha decidido borrarlas. Son el 12% de los jóvenes entre 16 y 35 años. Los motivos: tener mayor privacidad o cuidar la salud mental. En cuanto al tiempo, sol en toda la comunidad para el inicio de la semana, con temperaturas superando los 20 grados en todo el territorio. Y esto que ven es el tradicional lanzamiento de pan y queso en el barrio del Cristo de Palencia. Allí se han repartido 4.000 bolsas. Luego lo vemos. Con la recién aprobada Ley de Vivienda, el Gobierno ha anunciado hoy que para garantizar el acceso de los jóvenes y bajar la edad de emancipación, movilizará a precios asequibles 50.000 viviendas de la Sareb, del conocido como Banco Malo. Vamos a ver cómo se van a repartir. Andrea Magdalena. Pues lo que se sabe es que 21.000 viviendas irán a manos de municipios y de comunidades autónomas, aunque todavía se desconoce cuántas habrá en Castilla y León. También se va a impulsar el alquiler social en 14.000 viviendas ya habitadas y se promocionará la construcción nueva de 15.000 más. Todas ellas van a estar repartidas por todo el país y saldrán de la Sareb, del conocido como Banco Malo. Es lo que ha anunciado hoy el presidente del Gobierno. Dice Sánchez que quiere que el parque público de vivienda alcance el 20%. Ahora mismo se encuentra solamente al 3%. Y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Es muy duro porque en nuestro país, al ver que no teníamos nada, o sea, nada de sentido de quimioterapias, del tratamiento, no había nada de lo que él necesitaba para su tratamiento. Pues los médicos nos fueron sinceros y dijeron, tienen que salir del país. Han escuchado a una mujer que vive ahora en Ágreda, en Soria, gracias a la ayuda de la parroquia del pueblo. Por el 75 aniversario de su patrona, decidieron rehabilitar 2 viviendas para acoger allí a familias inmigrantes.
Ha pasado un año desde que a Ágreda empezaron a llegar familias ayudadas por la parroquia. Un total de 25 nuevos niños juegan ya en las calles del pueblo. Para poder traer a familias e implicarnos en la repoblación de esta zona, ¿no? Porque si algo necesitamos son niños y si algo necesitamos es que venga gente. Patricia es de Maracaibo, Venezuela, y hace 2 años se vio obligada a abandonar su país junto a su familia para poder tratar la leucemia de su hijo pequeño. Al ver que no teníamos nada, o sea, nada de sentido de quimioterapias, del tratamiento, no había nada de lo que él necesitaba para su tratamiento. Pues los médicos nos fueron sinceros y dijeron, tienen que salir del país. Llegaron a Ágreda de la mano de Arcángel, su suegro, que conoció el programa de la parroquia. Pues y dentro de ese programa que ellos tenían era la parte de la ayuda social que entrábamos nosotros como inmigrantes. Hugo y María Victoria también son de Venezuela, son la última familia que ha llegado al pueblo junto a sus 4 hijos. En Ágreda tenemos un par de meses y bien nada, ya tenemos familia aquí. Después de su paso por Madrid, en Ágreda y gracias a este programa han empezado su nueva vida. En enero llegaron nuestros permisos de trabajo y es ahí cuando empezamos a buscar trabajo aquí en Ágreda. Nuevas oportunidades para ellos, pero también para esta localidad soriana. Y justo es Soria la única provincia de la comunidad en donde disminuyeron los permisos de trabajo a extranjeros de fuera de la Unión Europea. En el resto de la comunidad la tendencia es totalmente distinta. De hecho, en 2022 se registraron 4.538 permisos de trabajo a extranjeros, lo que supone casi un 25% más con respecto a 2021. Para ver estas cifras hay que remontarse casi una década en plena crisis financiera y cuando se empezaron a limitar este tipo de permisos. Por provincias, Valladolid y Burgos, con casi 1 millar de permisos cada una, son los que más autorizaciones conceden. ¿Y para qué puestos? Pues bien, para empleados domésticos, personal de limpieza, seguidos de operarios agrarios y forestales. 88.000 hogares de Castilla y León se beneficiarán del bono social térmico. Esta ayuda de entre 400 y 800 euros está destinada a los consumidores vulnerables para compensar el gasto de calefacción durante el invierno. Este año han aumentado en 6.000 personas los beneficiados. Los edificios con más de 40 años de antigüedad tienen que superar una inspección técnica y luego renovarla cada 10 años. En Burgos se han abierto 63 expedientes por no haberse presentado a este examen. En estos casos se enfrentan a multas de entre 3.000 y 15.000 euros. Y en Salamanca, 1 de cada 4 edificios no lo han superado por presentar fallos graves que necesitan subsanarse. Tener esta inspección en regla es obligatorio y permite optar a subvenciones. Fran, vamos a contar en qué consisten esas subvenciones. Haber superado esa inspección técnica es un requisito indispensable para poder optar a esas ayudas. En el caso de los bloques de viviendas antiguos, pueden solicitar subvenciones que cubran hasta el 80% del importe de las obras, que están destinadas a mejorar la eficiencia energética del edificio, renovando sus cubiertas o incluso para instalar placas solares. También pueden optar ayudas para mejorar la accesibilidad del portal, instalando rampas o en el montaje de un ascensor. Para asegurarse que una construcción antigua es habitable, tiene que pasar la inspección técnica de edificios. Es un documento que incorpora un informe sobre las deficiencias del edificio, un informe de accesibilidad y un certificado energético del edificio. El arquitecto va revisando y midiendo los elementos estructurales del edificio para controlar si se han dañado con el paso del tiempo. Ver la envolvente del edificio, la cubierta y la parte del edificio que esté en contacto con el terreno. También visita las zonas comunes y va piso por piso examinando las calderas, las ventanas y los techos. Las deficiencias más comunes pues son en últimas plantas que haya goteras, que haya filtraciones y luego por fachada también que haya humedades, que haya condensaciones. Un tema puede ser en edificios antiguos pues temas de habitabilidad, que haya habitaciones con ventanas pequeñas o algunos baños sin ventilación. En el caso de que haya deficiencias, las comunidades tienen que solventarlas en un plazo máximo de 3 meses. Hace 2 años, por ejemplo, firmé una hipoteca y en mi caso no me dejaron firmar el seguro de vida, solo a mi pareja. No dieron ni la posibilidad. En cuanto oyeron la palabra cáncer, se cerró la puerta totalmente de cualquier tipo de seguro de vida.
Acaban de escuchar lo que le sucedió a Samuel. Él superó una leucemia hace más de 20 años, pero su historial sigue condicionando a día de hoy ciertos trámites como ese, pedir una hipoteca. Los pacientes oncológicos reclaman el derecho al olvido, que entre 5 y 10 años después de acabar el tratamiento, su enfermedad desaparezca de la historia médica. Solo hay 3 países de la Unión Europea donde todavía no está regulado. Son Islandia, Malta y el nuestro, España. Ni una ni dos. Samuel se ha encontrado muchas trabas después de haber superado una leucemia. En la empresa en la que trabajaba nos ofrecieron un seguro de salud, nos dijeron que no había problemas con las carencias, hasta que oyeron cáncer. Entonces ahí ya se acabó cualquier tipo de posibilidad. Han pasado de ofrecerle precios más altos a negarle contratar un seguro de vida cuando firmó su hipoteca. En tu historial médico va a aparecer la palabra cáncer y evidentemente la compañía de seguros te va a borrar de su lista porque no te quiere. Pacientes y asociaciones reman para acabar con esa discriminación y conseguir el derecho al olvido oncológico. Este estigma, que es recordar durante toda tu vida que has tenido esta enfermedad, desaparezca de tu historial. En mi caso ya son 20 años, no hablamos de una enfermedad reciente ni nada que digas, no, es que puedes tener una recaída. En el horizonte 2025, ese es el límite que ha fijado el Parlamento Europeo para que todos los países lo incluyan en sus legislaciones. Ponernos en la misma condición que el resto de las personas. España tiene que incluir el derecho al olvido para quienes han pasado un cáncer, igual que recoge por ley que ninguna persona con VIH puede ser discriminada. Familiares, amigos y vecinos de Traspinedo han vuelto a concentrarse hoy en la Plaza Mayor del pueblo para pedir justicia y recordar a la joven. Hace ya más de 15 meses que apareció su cuerpo sin vida y la familia dice estar harta. No pueden más porque a día de hoy nadie está pagando por lo ocurrido. Reclaman la prisión permanente revisable para el presunto asesino y piden que por favor el caso no caiga en el olvido. Acabó en una cuneta por él. El lobo con piel de cordero. Y con indicios y más indicios podría seguir largo y tendido. Acabo como empecé. Evidencias, no juicios de valor. Esther, mamá y papá siguen en pie y así espero puedan seguir siempre. Por ti, por su nieta, por la Abu, por mí, por nuestra gente. Justicia para Esther ya. Y hoy se cumplen 3 años del asesinato de David Hernández, el joven de 18 años que apareció muerto a pocos metros de su casa en Laguna de Duero. La investigación sigue abierta y su madre pide colaboración para dar con quien acabó con la vida de su hijo. Nosotros hemos hablado con ella. A día de hoy todavía no se sabe qué sucedió durante la madrugada del 16 de abril del 2020. David salió de su casa y a la mañana siguiente su cuerpo apareció acuchillado en un parque. Estamos igual que al principio. Seguimos el secreto de sumario y seguimos sin saber qué es lo que ha pasado. Por lo que el abogado de la familia va a solicitar que se levante el secreto de sumario, mientras Lorena hace un llamamiento para recabar pistas que puedan dar un vuelco a la investigación. Si hay alguien que sepa algo o que se haya enterado de algo, que lo diga, que es la única posibilidad que tenemos de que se les coja, ya que por otras vías no lo hay. Cualquier comentario, cualquier frase que alguien diga y que crean que puede ser importante, pues que para ello está la Guardia Civil. Han pasado 3 años en los que el tiempo se ha parado para ella. Te han quitado una parte de ti y ya no es que no esté, sino que encima tampoco ves la justicia que se supone que tiene que haber. Y al final eso también hace mucho daño. Para recordar a David han organizado una pegada de carteles en Laguna de Duero en el 3er aniversario de su muerte. Un menor ha sido detenido en León tras apuñalar a un hombre de 44 años anoche en la Plaza Mayor. El agresor protagonizó una pelea con otro joven y al intervenir el padre de uno de ellos recibió la puñalada con una navaja. Tuvo que ser trasladado al hospital y el agresor fue detenido. Este es el momento en el que un ciclista es rescatado en helicóptero en la senda de la Poza de la Sal, en Burgos. El hombre resultó herido tras caerse entre 2 rocas a 10 metros de profundidad. Fue trasladado hasta el hospital de Burgos.
Un ciclista de 68 años ha muerto hoy atropellado por un turismo en Cistierna, en León. Emergencias no pudo hacer nada por salvar su vida. Y 3 personas han resultado heridas esta mañana en el circuito de velocidad de Tubilla del Lago, en Burgos. El conductor continúa ingresado después de sufrir un aparatoso accidente en una de las carreteras. Sigue en estado crítico el conductor que se ha desvanecido esta mañana en el circuito de Cotar. El hombre de 55 años ha perdido el conocimiento en la vuelta de calentamiento y se ha chocado contra un muro que se ha derrumbado sobre 2 menores que estaban viendo la carrera. Los 3 han resultado heridos y el conductor ha sido trasladado hasta aquí, hasta el hospital de Burgos en helicóptero. Las 2 menores de 12 y 15 años fueron trasladadas al hospital de Aranda de Duero. Todas las carreras que estaban previstas para este domingo han sido suspendidas. Un ataque de lobos a un rebaño en Adrada del Pirón, en Segovia, ha provocado la muerte de 6 ovejas y ha herido otras tantas. La granja se encuentra a 500 metros del núcleo de población. Semana clave para la reforma de la ley del solo sí es sí, que se aprobará este jueves en el Congreso. En el aire se mantiene con quién pactará el PSOE. Hoy mismo se ha conocido que entre ellos y el PP ya negocian retoques técnicos sin tocar el núcleo de la ley. Podemos aún ve margen para el acuerdo. Día muy importante para Pedro Sánchez ha pedido perdón en 2 ocasiones a las víctimas de agresiones sexuales por los efectos de la ley del solo sí es sí. El presidente del Gobierno considera que la norma es buena, pero dice que necesita corregirse para acabar con esa disminución de penas. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pido perdón a las víctimas y, desde luego, vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados. Para el PP esta disculpa tiene un interés electoral. Alberto Núñez Feijóo esta mañana en un acto en Navarra ha pedido a Sánchez que ese perdón vaya acompañado del cese de los ministros, ya que lo califica de una chapuza legal imperdonable. De las rentas para empezar a caminar hacia atrás. Fragmentado. Os puedo asegurar que no lo hace por las vil rebajas de penas a mujeres y a menores, lo hace por el respeto a las urnas. Si realmente se ha equivocado y pide perdón, mañana ha de cesar al Gobierno y a los ministros y ministras que han hecho esta chapuza legal. Hace años fueron los escraches con persecuciones o bucheos a políticos, pero ahora lo más frecuente son las interrupciones de mítines aprovechando la presencia de medios. Los últimos los ha sufrido el presidente del Gobierno, 2 de ellos celebrados aquí esta semana en la Comunidad. ¿Cuánto te paga Marruecos? Sucedía el lunes en un mitin de Pedro Sánchez en Segovia. Nosotros no insultamos a nadie. El presidente del Gobierno se convertía en la nueva víctima de los famosos escraches de Frente Obrero. En esta campaña, y ya veo yo que algún ruido vamos a tener. 2 días después le vuelve a pasar en Burgos. Sánchez tenía que interrumpir su discurso cuando 2 de los asistentes desplegaban una bandera del Sáhara. Gracias. Son solo algunos de los contratiempos que viven los políticos. Y no solo en los mítines, también en los plenos de los ayuntamientos. 40 minutos duraba esta protesta en Córdoba. El alcalde tuvo que desalojar la sala. Me veré obligado a desalojar el salón de pleno. Como siga usted interviniendo, ordeno que le desalojen. También en Valladolid, su alcalde mandó desalojar a un ciudadano que había como público. En las últimas semanas encontramos más interrupciones inesperadas como esta. Varias mujeres, contrarias a la ley trans, reventaban el acto organizado por el Ministerio de Igualdad con motivo del 8M. Ostentar un cargo público es asumir no solo una responsabilidad, sino una exposición diaria y algún que otro sobresalto. Con esta marcha por el centro de Madrid, autónomos de todo el país han exigido más derechos y rebajas de impuestos. Denuncian que se sienten ninguneados y ahogados fiscalmente. Reclaman un paro y una jubilación digna, así como un salario mínimo, como al resto de trabajadores. Más de 100 agentes han participado en el desalojo de un edificio ocupado en Majadahonda, en Madrid.
han logrado recuperar el bloque tras el intento fallido de una empresa de desalojo el pasado miércoles. 5 personas han sido detenidas. Y estas son imágenes justo después de un nuevo tiroteo masivo en Estados Unidos, esta vez en el estado de Alabama, durante una fiesta de cumpleaños. Al menos 4 personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas. El incidente se repite tan solo unas semanas después de otros tiroteos en estados vecinos. Esta mañana el tren que realizaba el trayecto León-Madrid se ha parado por una avería en las vías a la altura del Burgo Ranero, en la provincia leonesa. Una treintena de pasajeros tuvieron que ser desalojados por la Guardia Civil para continuar su viaje en autobús. Los descuentos en la compra de billetes de Renfe van a aumentar tras la ampliación de la subvención de la Junta en más de 2 millones de euros. Solo en lo que va de año, más de 23.000 de esos bonos han tenido rebajas del 25% en las conexiones con Madrid y entre las provincias de la comunidad. Fomentar el uso del tren en los desplazamientos dentro de Castilla y León y también en las conexiones hacia la capital de España es el objetivo de la subvención de la Junta, con una nueva inversión para facilitar la compra de abonos. Más de 23.000 se han vendido ya en el primer trimestre de este año con un 25% de descuento. Además, la Junta y Renfe van a poner en marcha un sistema informático para detectar cualquier fraude. Inmediatamente se sabrá que la persona que compra ese bono es un residente en Castilla y León. Concluye un domingo de mucho turismo aquí en Segovia para culminar, podríamos decir, una semana prácticamente fantástica en cuanto al número de visitantes nos referimos, porque ha sido continuo el goteo de turistas desde el lunes y hasta hoy. Un fin de semana que todavía se ha acentuado más el número de turistas que ha elegido Segovia, y es que el buen tiempo ha acompañado. Se comienza a recuperar ese turismo nacional que nos dejó muy buenas cifras durante la pasada Semana Santa, pero también el turista internacional, y es que son muchas las excursiones de extranjeros que se acercan estos días hasta Segovia. Muchísima gente, o sea, en Pedraza es un lleno exagerado. No había ya ni sitio donde meter los coches. Con bastante gente, hay bastante gente hoy visitando el lugar porque es muy bonito. Para ser fin de semana, pues muchísimo. Mucho turismo, sí. Sí, bastante. Es una ciudad bastante turística. Mucha gente hay aquí yo me atabalo aquí con tanta gente. Enamorado de la literatura, Antonio Piedra lleva más de 40 años custodiando el legado de la Fundación Jorge Guillén. Esa labor de salvaguarda de archivos literarios será reconocido el próximo viernes con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Antonio Piedra ha pasado media vida leyendo entre líneas, manuscritos y diarios. Esto de aquí ha sido estrictamente vocacional. Profesor de literatura, este salmantino ha compaginado su profesión con el estudio, la conservación y la divulgación de la obra de autores como Jorge Guillén, Claudio Rodríguez o Rosa Chacel, el último de quien acaban de publicar José Jiménez Lozano. Puedes encontrarte con un manuscrito que por una parte hace un poema o dentro de su diario apunta tal, hoy tal, pasa esto y esto. Y das la vuelta a ese papelico y te encuentras con un extracto de cuenta bancaria. Jorge Guillén quiso que la fundación no se centrara en él, sino que fuera universal. Hoy alberga el archivo de autor de una treintena de escritores, historiadores, filósofos y hasta matemáticos. Su labor, poner las palabras en contexto. Es una auténtica cirugía, muy metódica, muy gris, muy poco agradecida. Por eso a mí me ha gustado tanto este premio. No es un premio, lógicamente, a mí, es un premio a todos los que trabajamos en este proyecto. Por esa contribución al patrimonio cultural de la comunidad, Antonio Piedra ha sido reconocido como Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. El 12% de los jóvenes entre 16 y 35 años han decidido ya borrar sus perfiles de las redes sociales. Los motivos por los que deciden hacerlo son muy variados. Están los que no quieren estar tan pendientes de sus exparejas, tener más privacidad o quererse a uno mismo, pero sobre todo por cuidar la salud mental. Los expertos aseguran que cada vez hay una mayor conciencia de que utilizar mal las redes sociales tiene repercusiones negativas. ¿Cuántas horas al día le dedicamos a las redes sociales? A lo mejor un par de orillas, 5 horas.
Se calcula que los españoles estamos una media de 2 horas al día pegados a Instagram, Twitter o Facebook. Las redes para muchos jóvenes son como una adicción. Empiezan con una caída del rendimiento académico, les influye a nivel de la cantidad y de la calidad del sueño, es decir, ansiedad, depresión. Y aunque es difícil encontrar a alguien que no tenga redes, lo cierto es que muchos se han planteado alguna vez borrar sus perfiles. De hecho, ahora mismo me planteo quitarme Instagram porque, por ejemplo, este fin de semana estuve más enganchada de lo normal. Me quita muchas horas, en vez de estudiar estoy en las redes. Sí, porque sé que no es bueno y todo eso, pero no sé, es complicado. El 12% de los jóvenes entre 16 y 35 años han dado ya ese paso. Cada vez hay una mayor conciencia en general de que esto no es inocuo, que llega un momento en que se dan que les está produciendo una repercusión y que tienen que empezar a dejarlo de lado, ¿no? Entonces es cuando empieza a bajar un poco la curva. Cuidar su salud mental, sentirse mejor con sus cuerpos o proteger datos personales son algunos de los motivos por los que la gente decide eliminarlas. Sí, ser más independiente quizás. O vivir más la vida de verdad. Porque sí, aunque a veces cueste reconocerlo, la vida es eso que pasa fuera de una pantalla. Un año más han celebrado la tradición. A los pies del Cristo más grande de España esperaban miles de palentinos y visitantes de otros lugares para hacerse con el pan y el quesillo. En total han lanzado 4.000 bolsas y otras 3.500 se han puesto a la venta. Si hay que empujar, se empuja. Pero bueno, a ver si intentaremos coger 2 para nosotras y ya está, no vamos a ser muy avariciosas. Hay que lucharlo, como todos los años. Mis tíos subían aquí y bueno, ya veía cómo venían luego, todos escuburciados. Coger muchas bolsas y todo lo que se pueda. Lleno absoluto a los pies de la ermita. Muchos han venido con más de 1 hora de antelación para poder hacerse con una de las bolsas que contenga el pan y el quesillo. Muy intensamente, porque al final la gente que somos aquí, que nos hemos criado aquí básicamente, pues con mucha ilusión. Yo soy de aquí del Cristo, de siempre, pero vivo en Santander y siempre venimos. La pedrea del pan y el quesillo está declarada desde el año 2005 como fiesta de interés turístico regional. Ahora aspira a conseguir la distinción nacional. Desde Toril, en las vísperas del Corpus, en las patronales de Benavente van a salir los toros enmaromados. El toro enmaromado de la víspera del Corpus también lo harán los toritos del Alba, pero en estas fiestas de la Veguilla, paso previo e imprescindible con la petición del toro mañana, hay otra multitud de actividades, entre ellas algunas encaminadas a que los más pequeños desde edad temprana aprendan a correr el enmaromado y también en los encierros. Lo han hecho hoy con carretones. Y van a conocer ahora el avance más contemporáneo del circo, una alternativa sin payasos ni animales, pero sí repleto de acrobacias tanto aéreas como en tierra. Mamá, quiero dedicarme al circo. Una arriesgada decisión que tomó Emma con tan solo 10 años. Siempre me gustó mucho la comunidad de circo y también la idea de viajar y de un poco fuera de la sociedad, un poco no lo normal, pero un poco la libertad, toda esa imagen que uno tiene. Lo mismo decidió Andreas a pesar de la incertidumbre por su futuro. Al principio de mis estudios no estaba seguro de que verdaderamente fuera a ir al circo, ni que fuera capaz de ganarme la vida con esto, pero afortunadamente ha funcionado. Desde hace años los dos trabajan juntos en su pasión, hacer circo contemporáneo. Es una mezcla de acrobacias diferentes, tanto en tierra como en el aire. Conseguir hacer esta voltereta conlleva un entrenamiento exhaustivo. Todos los días, muchas horas. Aunque la confianza también es clave. Tengo que confiar a que la otra persona me va a acoger. La libertad que les da el circo no la encuentran en ninguna otra profesión. Para mí es una forma de vivir mi vida de una manera muy autónoma, muy libre. Sin animales ni payasos, el circo contemporáneo se abre hueco en la cultura de nuestro país. Para acompañar a los niños que están hospitalizados en el Río Ortega de Valladolid, esta compañía familiar de teatro ha organizado una función infantil con videoarte. Uno de los actores, además, es trabajador de ese hospital. Es la primera vez que actúan allí y lo hacen para entretener y sacar de su día a día a los más pequeños que están ingresados. ¿Dónde está?